Vamos a iniciar, jóvenes, otra parte que es de la trigonometría básica, también una breve introducción de lo que se llama las funciones recíprocas. Las funciones recíprocas son la función secante, no, la cosecante, la función secante y la función cotangente. Esas son las funciones básicas recíprocas que vamos a aprender el día de hoy, ya después de haber aprendido algunas características de los triángulos rectángulos, a darnos cuenta lo que quiere decir sus elementos: ángulo principal, ángulo secundario, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, de acuerdo al ángulo principal, al ángulo complementario. También eso hemos aprendido. Ahora nos toca aprender nociones básicas de los ángulos recíprocos, las funciones trigonométricas recíprocas. Entonces rápidamente decimos lo siguiente. A ver, vamos a tener, trazamos un triángulo, ahí está, trazamos un triángulo, esto es un triángulo, ahí está, marcamos también, este va a ser el ángulo beta, este es el ángulo delta, este es el lado X, este es el lado Y, este es el lado T. Listo. Tenemos un triángulo cualquiera que tiene esos lados, tiene esos ángulos, y de ahí nosotros tenemos que aprender a sacar las funciones. En este caso, simplemente, a ver, decimos hallar las funciones fundamentales y las recíprocas. Ahí está, funciones fundamentales y las funciones recíprocas. ¿Cuáles son? Ya sabemos, ¿no? Ayer hemos aprendido, ya hemos plasmado en ejercicios más complicados. Ahora solamente nos toca recordar. Sabemos. Entonces, para el ángulo beta, eso es, vamos a tomar en cuenta en este caso el ángulo principal. Vamos a encontrar primero lo que ya sabemos. Seno del ángulo beta, ahí está, seno del ángulo beta es igual a que ya sabemos, cateto, escribiremos por esta vez, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ahí está el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? El cateto opuesto vale Y sobre la hipotenusa, que vale X. Muy bien. Seguimos. Coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto va a ser el cateto adyacente que en este sobre la hipotenusa, que es X. ¿Sabemos eso? Sí. Hemos aprendido, hemos plasmado sí. La tangente del ángulo beta es igual cateto opuesto, que es Y, sobre cateto adyacente, que es T. Esto va a ser igual, no me he equivocado, ¿no? Esto está bien, pero vamos a colocar siempre esto es al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está. Ahora sí es correcto. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estos son sus nombres que ustedes ya saben. Después, ¿qué más hemos aprendido? Nosotros hemos aprendido que, hemos dicho también que las funciones, aquí mismo voy a hacer las funciones para el ángulo, ahí abajo voy a hacer, para el ángulo, entre comillas, delta, que es este delta. Entonces vamos a escribir el ángulo delta, para el ángulo delta, seno del ángulo delta, y este seno del ángulo delta, esto estamos tomando en cuenta,
seno del ángulo delta simplemente es igual al cateto opuesto respecto al ángulo delta, por si acaso, sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir entonces esto? El cateto opuesto, en este caso, según lo que estamos nosotros observando, sabemos que es t sobre x. Eso sí hemos aprendido también, ¿no? Estamos haciendo un repasito nomás. Pero nos va a servir, ahorita vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ya. Y coseno del ángulo delta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es según este ángulo? El cateto adyacente es y sobre x. Entonces, y sobre x. ¿Eso hemos aprendido? Sí. Y por fin, la tangente del ángulo delta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo cual quiere decir simplemente el cateto opuesto es diferente a este ángulo, va a ser t sobre y. T sobre y. Muy bien, esa es la parte clave que ya sabemos, jóvenes, claro que sí. Esa parte nosotros hemos aprendido. Ahora, además, jóvenes, hemos aprendido lo siguiente, ¿no? Eso también ya sabemos. ¿Qué hemos dicho? Este seno de beta equivale al coseno de delta. Listo, eso hemos aprendido también. Después, que el coseno de beta equivale al seno de delta. ¿Eso hemos aprendido? Claro que sí. Y la tangente de beta, la tangente del ángulo beta, hemos aprendido que es igual a 1 sobre la tangente del ángulo delta. Entonces, el ángulo delta es este. Entonces, todas estas herramientas, joven, nosotros hemos aprendido. Ya lo hemos plasmado en ejercicios más complicados, más largos, más para mirar, más para analizar y como sabemos. Ahora, jóvenes, ahí está, funciones fundamentales. Ahora vamos a aprender lo que son las funciones recíprocas. Las funciones recíprocas. Decimos funciones recíprocas. ¿Qué son las funciones? Ya hemos dicho. Son la función cosecante, la función secante y la función cotangente. Entonces, lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente ya. Aquí. Listo. Entonces, vamos a decir para el ángulo beta. Tienen que ubicarse así o directamente también. Mejor aprendan directo porque a veces cuando se hace largo, más complicado se vuelve para muchos de nosotros. ¿No ve? Los jóvenes, ¿qué son las funciones recíprocas? Vamos a hacer aquí mismo, vamos a hacer. La función recíproca de la función seno de beta es la función cosecante del ángulo beta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la función recíproca? Es decir, cosecante va a ser al contrario, es al revés, podemos decirlo en palabras vulgares probablemente, ¿no? La función recíproca del seno es la función cosecante, lo cual quiere decir que va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es así, y esto va a ser naturalmente, denotamos esto al revés, pues ahora si seno de beta es y sobre x, cosecante de beta va a valer simplemente x sobre y. Listo. Función recíproca de la función seno. De la misma manera, esto va a ser la función coseno de beta. Entonces va a ser la función recíproca de la función coseno es la secante del ángulo beta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es lo mismo decir x sobre t, sin pensar mucho, pero siempre y cuando hagamos bien todo al principio. De la misma forma, la función recíproca de la función tangente es igual a la cotangente del ángulo beta es igual a t sobre y. Y está t
sobre y. Es al revés, prácticamente, escribir al revés. Y de la misma forma acá, vamos a decir que la función recíproca del ángulo delta es la cosecante de delta es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto es igual a x sobre t, al revés. De la misma forma acá, la función recíproca de la función coseno es lo que se llama la función secante del ángulo delta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Lo mismo decir que obviamente esto va a ser x sobre y. Ahí está. Mucho cuidado esa parte. Estamos cambiando solamente y no hay que perderse en esa parte. De la misma forma, la función tangente, su recíproca, jóvenes, es la cotangente. Cotangente de delta es igual simplemente al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esto va a ser equivalente a y sobre t. Y sobre t. Listo. Así, de esa forma, entonces, ya hemos aprendido a hallar las funciones fundamentales. Ahí están las funciones fundamentales, que son estas, y después dadas. Ahí está. Eso es lo que se debe analizar y pensar en este tipo ya de problemas, con la noción de que ya sabemos las funciones fundamentales. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, de ambos, de acuerdo al ángulo beta y de acuerdo al ángulo delta. Ya sabemos, hemos aprendido toda una gama de ejercicios, comparaciones, todo. Ahora las funciones recíprocas, jóvenes, van a ser simplemente la función cosecante, secante, cotangente, y obviamente es denotar en este caso al contrario, en palabras vulgares, al revés. Eso, así, chicos, se resuelve. Esto me he olvidado, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y listo. Ahí está, jóvenes. ¿Qué les parece? Muy bien. Tenemos entonces esa noción. Y la respuesta, ¿cuál sería? Las respuestas serían nada más, nada menos que dándonos cuenta de lo que estamos haciendo siempre, las funciones fundamentales, las funciones recíprocas, las funciones fundamentales y las funciones recíprocas, en este caso cuando se denota el problema. Ahí está, jóvenes. ¿Qué les parece? Diciendo que se ha inventado, solito se ha hablado, pues repetimos. ¿Qué quiere decir nuevamente? Hemos dicho que nosotros tenemos que encontrar relaciones. ¿Cuáles relaciones? Es decir, que la cosecante de beta es igual a x sobre y. Pero ¿dónde está ese x sobre y? Está acá, x sobre y. De nuevo, secante, que es igual a x sobre t. ¿Dónde hay parecido? Aquí también x sobre t. De donde vamos a concluir que la función cosecante de beta equivale a la función secante de delta. Por otro lado, que la secante de beta equivale a la función cosecante del ángulo delta. Ahora, ¿qué hemos hecho acá? Hemos hecho una breve operación para que se compare y se los realice de la mejor forma posible. Llegando a la conclusión, hemos sacado prácticamente toda esta parte, copiado, va a ser cotangente, va a ser t sobre y. Naturalmente que el que le acompaña, el coeficiente que le acompaña a la letra t es el 1. El 1 se coloca, este t pasa a dividir y sobre t. Ahora sí, con toda seguridad que y sobre t equivale a cotangente de delta. Entonces decimos y damos a la conclusión de la cotangente de beta equivale a 1 sobre la cotangente de delta. Así, jóvenes, en un solo ejercicio, ¿cuánto ya vamos a tener? En pocas palabras, señoritas y jóvenes, para resolver una? Basta que les diga un triángulo, resolver todos los elementos de
este triángulo, joven, un solo triángulo equivale a harto, chicos, ahora. Equivale a muchas cosas, muchos elementos que tienen que encontrar. En uno solito nomás, ya varios, fíjense. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos de las funciones fundamentales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos de las funciones recíprocas. Por tanto, para resolver un solo triángulo rectángulo de acuerdo a los ángulos que uno tiene, ya se va a convertir en resolver 18 elementos, tanto de las fundamentales y tanto de las recíprocas. Así es, jóvenes, ¿qué les parece? Todas las, a ver si, todas las funciones, hallar todas las funciones fundamentales y recíprocas ahí está, hallar todas las funciones fundamentales y recíprocas del triángulo. Ya está. Muy bien, hacemos. ¿Qué voy a decir? Vamos a dibujar. Aquí no hay estándar. Ya les he dicho, chicos, no hay ejercicios estándar, igualitos, no. Siempre son uno diferente al otro. Tienen que acostumbrarse, no va a haber nunca igualitos, va a haber miles de ejercicios dados. Ahí está. Este vale alfa, esto vale beta, esto vale A, esto vale U, esto vale T. Listo. No hay igualitos, ¿no? No puede ser. Pero después del igualito, no existe conmigo esa palabra. Son diversos. Y cuando les dé diversos, se supone que ya saben la base. Y con esa base, ustedes pueden resolver el problema. Ya está. Muy bien. Ahí está. Entonces, jóvenes, comenzamos a resolver. A ver, vamos a hacer rapidito. ¿Cómo se hace estas cosas? Ya lo saben, ¿no? Entonces hay que hacer con calmita y en forma sencilla también, sin perderse, sin equivocarse, sin inventarse tampoco. Vamos a decir para el ángulo beta. Entre comillas, para el ángulo beta. Muy bien, ahí está el ángulo beta. Entonces, ¿qué voy a decir? Seno del ángulo beta. Voy a hacer esto, ya saben. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido básicamente, jóvenes, a darnos cuenta que sí o sí, suficiente que hagamos uno correctamente, biencito, sin equivocarnos, todo lo demás ya viene por añadidura en palabras simples. Entonces es necesario ubicarnos de esa forma para que las cosas salgan bien. Entonces basta hacer un hito de todo y en base a eso va a salir todito prácticamente, quiero decir, ¿no? Seno de beta, vamos a hacer seno de beta, beta, cateto opuesto, ahí está, U, sobre la hipotenusa T. Ya está. De la misma forma, coseno del ángulo beta es igual, aquí está el ángulo cercano al ángulo, el lado, entonces el ángulo cercano al lado, entonces va a ser A sobre la hipotenusa T. También la tangente del ángulo beta equivale a cateto opuesto, que es U, sobre cateto adyacente, que es A. Por lo tanto, para el ángulo, pues aquí mismo, todavía no. Aquí mismo vamos a sacar, chicos, las funciones fundamentales, en este caso, que va a ser alfa también, ¿no? Sabemos, seno de alfa
seno de alfa es igual directamente, sin pensar, como hemos aprendido las relaciones simples de las funciones trigonométricas básicas, esta tiene relación con esta, naturalmente que si hemos deducido esos datos, y anteriores sesiones también, es directamente eso. Por lo tanto, coseno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa, ahí está. Ya, entonces va a ser esto, este va a ser para no, haremos con ordenadito también, chicos, pues si nos vamos a perder, va a ser, no se va a entender nada y después ya no vamos a saber qué hacer. Ya, este va a ser el ángulo alfa, por favor. Listo, ahora sí, ahí no. Vamos a copiar de nuevo, ordenadito y así. Ustedes igual tienen que hacer ordenadito. Hemos dicho, seno de alfa directamente, a sobre t. Coseno de alfa, como es igual a seno de beta, entonces a esto colocamos, sin pensar, sin mirar nada. La cosa es los tres primeros. La tangente del ángulo alfa, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a este valor. Al revés. Entonces va a ser esto una fracción a sobre u. Listo. Con eso ya tengo todo. Vamos ahora, aquí mismo también, directamente aquí mismo voy a hacer, acá podemos aprovechar el espacio, sí. Estas son las funciones fundamentales. Ahora nos toca hallar las funciones recíprocas. ¿Qué vamos a hacer? La función recíproca del seno es la cosecante de beta, cosecante de beta, o si quieren aquí abajo también podemos hacer, ahí nomás, no, por el momento, después ya se hace como quieran ustedes. Cosecante de beta es igual al revés de esto, listo, no hay que pensar nada, t sobre u, t sobre u, ya sabemos. Ahora la secante del ángulo beta es igual coseno de beta t sobre a, sería al revés, sin equivocarse las letras, jóvenes, no estoy pensando mucho, estoy haciendo en forma memorística, tal vez podríamos decir, ¿no? Pero es fácil, para que te ayude a resolver problemas, sirve eso. Y la tangente de beta es igual a la cotangente de beta, equivale al revés, va a ser a sobre u, sin equivocarse, a sobre u. Ya está, hasta ahí. Ya están las funciones fundamentales y las funciones recíprocas. De la misma manera, aquí trabajamos que va a ser la función cosecante del ángulo beta equivale, alfa, ¿no ve? Este es el ángulo alfa. Su recíproco de la función va a ser, si a sobre t dice, entonces naturalmente que tengo que hacer t sobre a. Listo. También vamos a decir que la función secante de alfa es igual a t sobre u, sin pensarlo nada. Eso ya tiene que darse cuenta, la regla es esa, ¿no? Memorística, pero sirve. Cotangente de beta, o en este caso, alfa va a ser igual simplemente u sobre a, ya está. Las funciones fundamentales, las funciones recíprocas, y nos falta solamente las relaciones, ¿no? ¿Qué decimos? Sabemos que la función seno de beta equivale a la función coseno de alfa. Ahí está. También sabemos que la función coseno de beta, que está ahí, equivale a la función seno de alfa, que está ahí. Listo. La función tangente de beta equivale, hemos deducido eso en anteriores sesiones, 1 sobre la tangente del ángulo alfa. Muy bien, no hay donde perderse, no hay donde equivocarse. De aquí mismo sale todo lo que nosotros también ya sabemos, ¿no? Sabemos entonces, también tenemos que ubicarnos esa parte ya. Entonces podríamos decir, ¿no? Fíjense pues. T sobre u, aquí hay entonces cosecante de beta equivale a secante de alfa. Muy bien. También la secante de beta
equivale a la función cosecante de alfa. Muy bien, separador, que la función cotangente de beta equivale a 1 sobre cotangente de alfa. Lo hemos deducido hace unos momentos. Listo. Entonces, fíjense, señoritas y jóvenes, todo esto hemos deducido. Entonces, ¿cuáles nuestras respuestas? Sin nada de temor a equivocarse. Hemos hecho bien, siempre y cuando hagamos bien desde el principio, todo sale bien. Esto es primera respuesta. Segunda respuesta, un solo color lo estoy diciendo para darme cuenta. Y naturalmente esta es la tercera respuesta. De la misma manera, estas es las funciones, en este caso recíprocas, que salen en base a lo que hemos hecho, y las funciones recíprocas, relaciones, funciones recíprocas. Así, de esa forma, fíjense, hemos encontrado las características fundamentales de las funciones recíprocas y las funciones fundamentales. Además, tal vez si uno quiere, digamos, quiere completar todo, absolutamente todo, siempre sus elementos, naturalmente escribimos teorema de Pitágoras. Sí, lo escribimos, teorema de Pitágoras. Algunos están visitando, no saben quién es teorema de Pitágoras. Pitágoras. ¿Cuál es? Ahí está. Hipotenusa, t al cuadrado, es igual. Ahí está, igual a cateto opuesto, u al cuadrado, más cateto adyacente, a elevado al cuadrado. Después, suma de ángulos. ¿Cuál es? El ángulo alfa más el ángulo beta suman 90 grados. Ahí está, el ángulo alfa más el ángulo beta suman 90 grados. Muy bien. Así, de esa manera estamos encontrando 18 elementos más 18, 19, 20 elementos. Imagínense, chicos, estamos encontrando a la presencia de ustedes 20 elementos de un triángulo rectángulo único. En este, ¿qué tal si son dos? 40. ¿Qué tal si en algún caso les dé 3 preguntas, 3 triángulos? 60, sin confusión. Aquí no me he inventado, chicos, yo nada. Eso es claro, no quiero denegar cuando revise sus actividades. Cuidado que estén colocando al azar, estén colocando letritas, como sea. No. ¿Qué es la clave? Es primeramente sacar el primerito. Ahí está, seno, coseno, tangente. En base a eso, todo se logra. Siempre y cuando hagamos bien, obviamente, ¿no? Si se equivocan esto, mataron todo el ejercicio. Repetimos por esta última vez. Después ya pasamos a la próxima sesión, a otra parte ya. Seno de beta, ya sabemos, opuesto sobre hipotenusa. Coseno de beta, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, eso sacan suficiente, biencito. Las funciones recíprocas. Cosecante al revés, secante al revés, cotangente al revés. Esto me he equivocado, este Q había puesto. A es esto, pues. Esto es A. Ahora sí está bien. Después, seno también lo mismo. ¿Qué hemos dicho? Seno de alfa es igual a esto, ¿no ve? Directamente no se piensa nada. Pues, si nosotros sabemos las relaciones que hemos aprendido, igual seno a coseno de alfa, este coseno de beta, seno de beta, y está seno de alfa correspondiente va a ser dado de esta forma. Hemos dicho, esto va a ser igual a esto, esto va a ser igual a esto va a ser 1 sobre las relaciones correspondientes. Entonces nosotros hemos cambiado de lugares y ya está. De la misma manera hemos hecho esto, ¿no? En base a lo que nosotros tenemos, cosecante al revés de la función c, secante al revés de la función coseno, cotangente al revés de la función tangente del ángulo, en este caso alfa. Así se hace, chicos. Aquí de la misma manera
ya sabemos esa parte que la cosecante de beta es igual a esto, pues fíjense, T sobre U, por eso no es inventarse, aquí cuidado que estén pensando, al azar está colocando el profesor, no, estoy haciendo paso a paso, no quiero denegar jóvenes. T sobre U, T sobre A es lo mismo, por eso decimos que la secante de beta equivale a la cosecante de alfa. De la misma manera, la cotangente de beta es 1, estamos deduciendo hace unos momentos, sobre la cotangente de alfa. Muy bien, jóvenes señoritas, un gusto y un placer. Nos vemos conmigo a la próxima semana porque creo que tenemos el jueves tenemos, no, ya no, ¿no? ¿Cómo están ahí? ¿Qué día tenemos?